soy el me resta su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Y me soy en Él, y me quedo en verdad. Soy hijo de Dios, sin otro soy. En tu casa, Dios, si te para mí. Soy hijo de Dios, sin otro soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Y me soy en Él, y me quedo en verdad. Soy hijo de Dios, sin otro soy. En tu casa, Dios, si te para mí. Soy hijo de Dios, sin otro soy. Buenos días. Nos da gusto recibirlas nuevamente. Hola a las que están en Zoom y hola a mis hermanas, mis amigas que están a través de Face. Buenos días en este sábado y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí acompañándome y estudiar juntas la palabra de Dios. Veo que otras se siguen conectando, entonces vamos a esperar un poquito mientras me pongo el micrófono. Y bueno, mi nombre es Moira Robles, me da mucho gusto que nos estén acompañando. Y estos son los estudios que tenemos como grupo de mujeres aquí en la Iglesia Bautista Misionera del Sur. Y bueno, nuestro propósito es que la palabra de Dios sea enseñada específicamente a las mujeres, ¿verdad? Y que podamos compartir esta enseñanza unas con otras, y a nuestras amigas, que es la primera vez que nos acompañan. Gracias por estar aquí y esperamos que este estudio sea de bendición para ustedes. Hola a las que están acá en Zoom. Me da gusto ver sus caras, ¿verdad? Las que están en Facebook no las puedo ver, pero acá me da gusto ver sus caras. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Hemos estado orando, mi esposo y yo, por este estudio, que sea de bendición para las vidas de cada una de nosotras, y vamos a orar y a poner en manos de Dios estos momentos, ¿sí? Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias por la vida, gracias por la salud que nos prestas, gracias por el cuidado que tienes de nosotros, gracias por tu palabra, porque es verdad, porque al abrirla te conocemos a ti, Señor, y es maravilloso tener un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que nos habla a través de su palabra. Señor, te ruego que tú uses estas palabras que he estudiado, que he visto en tu palabra, para hacer bendición a los corazones de cada una de las mujeres que se conecte en este momento, y que tú nos ayudes, Señor, a crecer como dice tu palabra. Te pido esto y lo ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy seguimos con nuestra serie
mujeres en crecimiento, y vamos a ver el tema de creciendo en conocimiento. Las que nos han acompañado desde enero recordarán que hemos estado viendo o nos hemos estado basando en el capítulo, en el versículo de 2 de Pedro 1 del 5 al 17, donde habla que debemos como mujeres que conocemos la palabra de Dios seguir creciendo, y dice: vosotras también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, y lo vamos a ir viendo aquí en la pantalla, a vuestra fe añadid virtud. Y fue lo que ya estudiamos, vimos la fe en la vida de Rahab, la virtud en la vida de Ruth. El día de hoy vamos a hablar acerca de conocimiento en la vida de María, ¿sí? Entonces dice este versículo: vosotras también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces nuestro propósito es estudiar todos estos temas a través de ejemplos de mujeres en la Biblia. Y bueno, seguimos el día de hoy hablando acerca de conocimiento. Y para entender ¿qué es conocimiento, verdad? Siempre empezamos con la definición o qué es a qué nos referimos, y en este caso la palabra conocimiento se refiere a la sabiduría práctica que debe de haber en nuestras vidas, y a esa conexión que debe de haber entre lo que conocemos en nuestra cabeza con lo que hay en nuestro corazón y lo que vivimos, ¿sí? Si nosotros nada más tenemos un conocimiento intelectual de Dios, a algo que sabemos pero que no está conectado a nuestra vida diaria, a nuestras decisiones diarias, a la manera en que hablamos, a la manera en que nos dirigimos a las demás personas, entonces no es un conocimiento correcto y no es una sabiduría práctica, sino nada más es un conocimiento intelectual, o podría decir algo religioso. Es un conocimiento religioso, pero no un conocimiento práctico. Entonces, la idea de conocer a Dios implica saber, implica comprender, implica entender. Pero algo que me gustó mucho de esta palabra conocimiento es que también implica un proceso. O sea, es ir adquiriendo este conocimiento conforme uno va viviendo, pero también creciendo en él. Entonces, no es algo que se nos da boom, como algo mágico y que ya tenemos y ya lo adquirimos, no, sino es algo por lo que tenemos que estar trabajando, como dice el pasaje, ¿verdad? Con toda diligencia. Tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos en adquirir este conocimiento, este saber, este comprender, este entender. Y si somos sinceras, a veces sabemos las cosas aquí, pero no las entendemos acá en nuestro corazón. Entonces, la idea de este conocimiento es eso, que sea una conexión, ¿verdad?, de lo que tenemos en la mente y que lo que vivimos, lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, y que también sea algo progresivo, algo en lo que nosotros vayamos creciendo. Y estudiando esto, me acordé de Job. ¿Por qué de Job? Bueno, ustedes saben que Job es un ejemplo en la Biblia de alguien que sufrió muchas pérdidas, y ahorita ustedes saben que con la pandemia estamos viviendo muchas situaciones complicadas, muchas pérdidas de vidas, que es lo más importante, pérdidas de salud. Los que ya tuvieron la enfermedad y están saliendo han quedado con secuelas muy duras a veces. Hemos tenido pérdidas de trabajo, tal vez de un ingreso económico, hemos tenido pérdidas de familias, ¿verdad? Ha habido divorcios y separaciones, ha habido muchas situaciones complicadas,
Y Job, bueno, en la Biblia es un ejemplo de alguien que perdió muchas cosas, pero si nosotros leemos el libro de Job, y después lo pueden leer, ¿verdad?, con calma, pero aquí nada más es referencia del capítulo 1, donde Dios empieza a trabajar con él, al capítulo 42, que es donde es esta cita, el final del libro, encontramos cómo Job aprendió a través de todos estos sufrimientos, pero también a través de ir con Dios y hablar con Dios y cuestionar a Dios y decirle todo lo que sentía en su corazón a Dios. Aprendió a conocerle y me llama mucho la atención porque en el capítulo 1 Job es referido como un hombre justo, o sea, él conocía a Dios, él tenía una relación con Dios, él oraba a Dios y adoraba a Dios y ofrecía sacrificios a Dios. Pero todo este proceso, en todos estos capítulos del libro de Job, vemos cómo él crece y crece más en ese conocimiento íntimo con Dios, y él termina diciendo estas palabras. Bueno, dice muchas cosas muy hermosas, pero una de estas, de tantas cosas, ¿verdad?, que él escribe en el libro de Job es este versículo 42, versículo 5, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y este es el conocimiento al que quiero yo que lleguemos, que entendamos que podemos llegar a través de conocer a Dios. Tal vez hemos oído acerca de Dios, tal vez alguien nos ha dicho acerca de Dios, tal vez por tradición estamos seguras de que hay un Dios, pero no tenemos esa convicción y no le vemos. Tal vez no lo vemos como Él es realmente, pero a veces vamos a tener que pasar por cosas que nos llamen la atención hacia Dios, que nos hagan necesitar a Dios, tal vez como esto que hemos estado viviendo el último año, para decir: sí, Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven realmente como tú eres. Y por eso pensé en este ejemplo, pero nada más es un ejemplo como introducción de lo que yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos cuando hablamos de ese conocimiento de Dios, de ese conocimiento para nuestra vida práctica. Y entonces podemos decir, bueno, ¿y qué necesitamos conocer? ¿O a qué nos referimos con ese conocimiento? ¿Conocer qué? Bueno, pues número 1, tenemos que conocer a Dios. Y hablamos con la fe de Rahab, como ella, una mujer que no era del pueblo de Dios, llegó a tener esa fe de ese Dios vivo y poderoso y soberano, que podía hacer lo que Él decidiera, ¿verdad?, con su vida, y ella decidió tomar esa fe. Y después vimos como Ruth, ¿verdad?, otra mujer que no era del pueblo de Dios, vino a conocerle por el ejemplo de su suegra y por cómo Dios tuvo provisión por ella y cómo Dios la amó y cómo ella llegó a ser una mujer virtuosa. Debemos de conocer a ese Dios de estas mujeres de la Biblia, porque por algo Dios nos ha dejado estos ejemplos hermosos de mujeres así. Y conocer a Dios es eso, es abrir su palabra y ver cómo es Él. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer a Dios, pero tenemos que conocerlo a través de su palabra. No hay otro camino, no hay atajos, ¿verdad? No hay atajos para conocer a Dios. Tenemos que abrir su palabra. Y les quiero decir, amigas, que todas necesitamos adquirir este conocimiento de la palabra de Dios para poder enfrentar las cosas que estamos viviendo, para poder saber a quién ir en el caso de tener un problema, para saber qué hacer cuando tenemos alguna situación en la que no sabemos, ¿verdad? Y hay cosas en la Biblia, y eso platicábamos el lunes en el grupo de plática de mujeres, que hay cosas en la Biblia que son muy claras, pero hay otras cosas en las que Dios no nos da una respuesta tan clara. Pero lo que sí Dios nos dice es: espera en mí, yo te voy a dar esa respuesta. Entonces, tenemos que ir de todos modos a la palabra de Dios para conocerle y para esperar en Él y para saber cuándo Él nos va a dar la respuesta. Entonces, todas podemos crecer en este conocimiento. Entre más estudiemos de Dios y en su palabra, ¿verdad?, para entender su sabiduría, más van a ser los resultados reales en nuestro diario vivir. Entonces es algo que va progresando y es algo en lo cual vamos creciendo. Más estudiamos, más entendemos,
más cosas prácticas podemos llevar a nuestra vida, y entonces descubrimos que la sabiduría de Dios es algo real, es algo vivo, no es una religión o un pensamiento que está por allá lejos y que entendemos a un Dios que solo castiga, ¿verdad? Y que está dispuesto nada más a destruirte. No, es un Dios de amor, es un Dios que te ama, es un Dios que te está buscando, es un Dios que te quiere, ¿verdad? Que te quiere cerca, que quiere que entiendas sus caminos. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, a que este conocimiento lo busquemos en la palabra de Dios y que dejemos de leer tal vez libros de positivismo, ¿verdad?, que dejemos de buscar nuestra sabiduría en el Facebook, ¿verdad?, donde el 99% de la sabiduría que hay ahí está errónea, ¿verdad? Los memes y los blogs que a veces encontramos ahí no son bíblicos, no son ideas correctas, pero nos dejamos llevar porque suena bonito, porque una amiga lo comparte, porque es que me llamó la atención, pero no cuestionamos qué tiene que ver eso con la sabiduría de Dios. Entonces hay que tener cuidado en dónde adquirimos nuestro conocimiento, en dónde adquirimos nuestra sabiduría, porque en dónde hagamos esto, de dónde obtengamos ese conocimiento y esta sabiduría y estos principios para dirigir nuestra vida, va a depender, ¿verdad?, quién es nuestra autoridad. Y eso es la verdad. O sea, si yo veo a Dios como la autoridad de mi vida, voy a ir a recurrir a Él en cuanto a ese conocimiento para mi vida práctica, a esa sabiduría práctica en mi vida. Pero si no es Él mi autoridad, voy a buscar cualquier otra cosa, cualquier tipo de ideología para dirigir lo que yo soy y lo que yo hago. Y entonces encontramos ideologías que están de moda, pero que no entendemos que muchas veces, no todo, pero muchas de las cosas que estas ideologías enseñan están en contra de la palabra de Dios. Entonces tenemos al feminismo, al positivismo, al materialismo, al espiritualismo, ¿verdad? Y muchas se dejan guiar por eso, ¿verdad? A veces creen más en el poder de un ángel que en el poder de Dios mismo. A veces creen más en el poder de un amuleto que en el poder de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ir a conocer al Dios de la Biblia. Y entonces vamos a tener esos bases, ese estándar, ese fundamento firme para de ahí poder tomar decisiones. Entonces ese es el tipo de conocimiento que Dios quiere que tengamos. Bueno, y como les decía, el día de hoy vamos a estudiar a una mujer que tenía el conocimiento de Dios. Y en el anuncio que mandamos, ¿verdad?, les pedía que leyeran capítulo 1 de Lucas, y yo espero que lo hayan leído, pero si no lo leyeron, no se preocupen, vamos a estarlo viendo aquí. Pero si no lo leyeron, y después de este estudio, les animo, ¿verdad?, a que vayan a leerlo y que lo lean completo, con calma, que dejen que Dios les enseñe a través de él, porque la verdad tenemos muy poquito tiempo como para profundizar demasiado en este capítulo, pero quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, ¿verdad? Que ustedes aprendan de Dios por ustedes mismas. Y rápidamente déjenme decirles en qué situación vivía esta María, porque sabemos algunas cosas de María, ¿verdad?, por tradición o pensamos que sabemos algo de María, pero la Biblia nos habla de una mujer hermosa, aunque no físicamente. O sea, eso es algo que me llamó la atención. Fíjense, en la Biblia hay mujeres que se distinguen o Dios las describe en la palabra de Dios como mujeres hermosas físicamente, mujeres que llamaban la atención de una manera increíble por su físico. En este caso, María no es descrita así. Ella es descrita por su carácter, por su forma de ser, por las cualidades de su carácter. Y se cree, ¿verdad?, según los estudiosos, que cuando ella la encontramos en este capítulo 1, recibiendo las noticias de que iba a ser madre del Señor Jesús, ella tendría alrededor de 18 a 20 años, o sea que era una mujer muy joven. Ella estaba comprometida para casarse con José, no estaba casada todavía. Algo que sabemos también es que ella era pobre, era de una tribu del pueblo de Israel que era realmente pobre, ¿verdad? Y
algo interesante también es que no encontramos a sus padres, ni a su padre ni a su madre presentes en toda esta descripción de su vida. Entonces no sabemos si ya no estaban, ¿verdad? Si ya habían muerto. Lo que sí sabemos es que no están aquí en esta parte de la historia de su vida. Y muchas sabemos la historia de María, del anuncio que le da el ángel a María, porque es lo que oímos prácticamente todas las navidades, ¿no? Acerca de esta historia. Pero no sé si ustedes se han detenido y la han leído en la Biblia. Pero bueno, voy a leer nada más rápidamente algunos pasajes. Estamos en Lucas capítulo 1, mientras lo buscan, ¿verdad? Yo espero que todas lo encuentren en su Biblia. Estamos en Lucas capítulo 1 y no puedo leer todo por el tiempo, pero María se encuentra y en su casa, ¿verdad? Y llega un ángel y se aparece a ella y le dice unas palabras que van a cambiar su vida, no solamente la vida de María, sino la vida de toda la humanidad. Y dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Pues nunca había visto algo así, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en lo que le dice el ángel. Y el ángel le dice: María, no tengas miedo, tú has hallado gracia delante de Dios. Ella era una mujer como tú y como yo. Era una mujer que estaba pasando por situaciones de su vida. Y en este momento el ángel le va a dar esta noticia que va a cambiar todo, ¿verdad? Va a mover todos sus planes, va a hacerla cuestionar su futuro, lo que está viviendo, ¿verdad? Sus relaciones en ese momento. Pero Dios le dice: no temas, has hallado gracia delante de Dios. Entonces entendemos que María es conocida como la madre de Jesús, pero encontramos los rasgos por los cuales Dios escogió a esta joven mujer para ser madre de Jesús. Y esto es impresionante. Ella era una mujer como tú y como yo, pero Dios la tuvo a bien, ¿verdad?, escogerla, y ella encuentra gracia. Ella, como nosotras, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos entender, ¿verdad?, que nuestras propias fuerzas, que nuestras propias cualidades, que nuestras propias nuestras propias capacidades no podemos, ¿verdad? No podemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos, sino que necesitamos de esa gracia de Dios. Y a ella le iba a pedir algo muy complicado, ¿verdad? Ella estaba comprometida y ahora iba a ser madre de Jesús. Entonces, fíjense en el versículo 24, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces el ángel va y le explica. Y cuando el ángel explica todo lo que va a pasar, fíjense la respuesta de ella. Y como les digo, por tiempo no lo podemos leer, pero ustedes léanlo en casa. Le dice en el versículo 37 el ángel: porque nada hay imposible para Dios. Y entonces la respuesta de ella dice esto: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y estas palabras son tremendas. A ver, quiero que entendamos la situación. Fíjense bien, ella está en una situación donde esto que le está pidiendo Dios va a cambiar su vida. Va a cambiar sus sueños, va a cambiar sus planes, va a cambiar esa idea que tenía de ser casada con José, tal vez, porque en este momento ella no sabía cómo iba a reaccionar su prometido. Ella no sabía si la iba a aceptar o la iba a menospreciar. Ella no sabía nada de eso, no sabía lo que nosotros sabemos ahora.
Pero a pesar de todo ese miedo que pudo haber tenido ella en lo que no sabía y en el futuro que le esperaba, ella conoce a Dios y está segura de lo que Dios le está pidiendo es algo bueno y algo que va a ser de bendición. Y ahorita vamos a ver todo lo que ella sabía, ¿verdad? Para que ella diga estas palabras cuando ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En la Biblia católica, ¿verdad? Y para mis amigas que son católicas que están aquí con nosotros en la reunión, quiero que vayan a su Biblia y lean este pasaje ahí, porque a veces dicen, no, es que su Biblia dice diferente. Vayan a su Biblia católica, lean este pasaje. ¿Saben cómo dice su Biblia? Su Biblia dice: he aquí la esclava del Señor. Véanlo en su Biblia. María dice: yo soy una esclava de Dios. Yo estoy para hacer lo que Dios dice. Y eso está algo extraordinario. Estas palabras de esta mujer dispuesta a someterse completamente a la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Esto es una locura para nosotros. Es una locura para nuestro mundo, es una locura para nuestros días, es una locura para una mujer de esta edad decir estas cosas. Decir: yo soy esclava de Dios. Es más, el solo pensarlo nos estremece. Decir: yo esclava de alguien. Yo tengo derechos, yo tengo prioridades, yo tengo sueños, yo tengo anhelos, yo tengo deseos, mi voluntad y mi orgullo, lo que yo quiero. Es algo que no nos podemos imaginar. Pero ¿por qué una mujer de esta edad puede decir esas palabras? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces María recibe esta noticia tremenda y dice el versículo 34, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Lo primero que hace María es ir corriendo con su parienta Elizabeth, porque el ángel le había dicho también que Elizabeth estaba esperando también un bebé. Pero si Elizabeth era anciana, pero si Elizabeth había sido conocida por ser una mujer estéril, o sea que Elizabeth estaba pasando por algo tan extraordinario como ahora María iba a pasar, que concibieron por voluntad de Dios algo extraordinario. Pero ¿por qué fue con ellos? Como les digo, no se encuentran sus padres de María ahí. Tampoco fue con José, porque no sabía cómo él iba a reaccionar. José también iba a recibir el anuncio, e iba a tener sus propias luchas. Pero ella va con las dos personas más cercanas a ella, que eran las personas más espirituales que ella conocía. ¿Por qué digo esto? En Lucas 1, capítulo 6, el capítulo 1, versículos 5 y 6, habla acerca de Zacarías y de su esposa. Y dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esa era la clase de persona que era Elizabeth y Zacarías. Entonces, cuando ella tuvo todo esto, a los primeros que quería ir a buscar eran los que estaban entendiendo lo que ella estaba pasando. Eran personas justas, irreprensibles, que amaban a Dios, y ella quería tener ese consejo. Y entonces llega con Elizabeth, y entonces el bebé del vientre de Elizabeth reconoce a María y reconoce todo esto que está pasando, y dice que el bebé se mueve dentro del vientre de Elizabeth. Y en este momento, ¿verdad?, en este encuentro de esta mujer anciana, es increíble, anciana, embarazada, porque Dios se lo había permitido, con esta mujer joven, ahora embarazada, ¿verdad?, que Dios había concebido en ella, se encuentran. Y entonces empiezan a hablar de las maravillas de Dios. Y es aquí, ¿verdad?, donde vemos la clase de conocimiento que María tenía. Y sigan ahí en Lucas 1, pero vamos a ver un poquito más profundo del 46 al 55. Y estos versículos de Lucas 1, 46 al 55 son muy conocidos porque es un rezo, de hecho, ¿verdad?, que se llama la Magnífica. Entonces es una parte o un poema cristiano, se puede decir, y católico también, que es muy famoso y que es repetido por mucha gente.
Pero yo quiero que entendamos cuándo se da esta situación, ¿sí? Entonces ya hablamos de María, ya hablamos de la situación que se encuentra, pero fíjense bien, esto sucede en lo que llamamos en la Biblia el Nuevo Testamento. Quiere decir que la historia de María empieza en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento termina, ¿verdad? Así se divide la Biblia, y en este tiempo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pasaron 400 años de silencio de Dios para con el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo un profeta en ese tiempo que hablara acerca de Dios al pueblo. Dios había mandado muchos profetas, había dado muchos mensajes, les había dicho de muchas formas a su pueblo: vengan a mí, regresen a mí, adórenme solo a mí. Pero el pueblo había sido una y otra vez rebelde. Dios los mandó a cautiverio por todo esto que ellos hicieron, pero habían pasado 400 años. Y Dios no había dicho nada al pueblo. Mucho tiempo, ¿no creen? Mucho tiempo, ni siquiera nos imaginamos ese tiempo así, en silencio de parte de Dios. Pero es aquí donde María se encuentra. ¿Cómo ella conoció de Dios entonces en todo ese tiempo, si no hubo profeta? En el sistema religioso en el que ella vivía, fíjense bien, en el sistema religioso que ella vivía, solo se enseñaba la ley, ¿verdad?, a los hombres. ¿Verdad? En la sinagoga solo se enseñaba a los varones. Entonces ella tampoco tenía modo de saber o de profundizar, tal vez porque ella no estaba dentro de ese sistema religioso para aprender. ¿Qué más? Ella era una mujer pobre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no tenía una educación, ¿verdad? Una educación tal vez como los hombres de aquella época, además de ser mujer. Lo que es súper hermoso, ¿verdad?, al ver cómo Jesús toma a esta joven y pobre mujer para ser madre de su hijo, y cómo ella lo conoce de esta forma tan profunda. Porque encontramos esta oración o este cántico o esta alabanza que está aquí en Lucas 46 al 55, que se llama la Magnífica, donde ella va a expresar lo que Dios es para ella, y por eso la tomo como un ejemplo de conocimiento, porque ella habla de una manera hermosa de parte de Dios. ¿Por qué se llama la Magnífica? Porque en algunas traducciones dice magnifica mi alma al Señor. En nuestra traducción dice engrandece mi alma al Señor. Entonces, por eso se le llama la Magnífica, porque empieza con esa palabra. Pero fíjense, vamos a ir leyendo estos versículos y yo lo que quiero que vean es lo que ella dice acerca de Dios en estos versículos. Versículo 46, y espero que tengan ahí abierta su Biblia, Lucas 1:46, porque vamos a ir rápidamente a través de estos versículos. Y dice el versículo 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes. Esa frase me llega porque, ahorita lo voy a explicar por qué me llega. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esas palabras las escribió esta mujer que ya describimos cómo era. Diría, esta sabiduría, este conocimiento de esta mujer joven, ¿es esto posible? Claro que sí, cuando tú conoces a Dios en tu vida, cuando sabes quién es Él. Empezamos en el versículo 46, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. Estaba pasando por una situación muy complicada.
Estaba viendo su futuro cambiar de repente, sin ningún control ella sobre lo que estaba pasando. ¿Y saben qué hace? Se pone a alabar a Dios. Alaba a Dios. Qué madurez de corazón, qué hermosa mujer. Ella empieza a alabar a Dios. Engrandece mi alma al Señor. Ella sabía quién merecía su alabanza, quién era el Señor de su vida, quién era la autoridad de su vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué situación difícil estamos pasando? ¿Qué situación difícil estás pasando? ¿La pandemia? ¿La muerte? ¿Una enfermedad crónica? ¿Un divorcio? ¿Un hijo rebelde? ¿Un hijo en adicción? ¿Diagnósticos inesperados que puede ser que tengas o no tengas una enfermedad? ¿Y qué haces? ¿Le reclamas a Dios? ¿Te enojas con Dios? ¿Empiezas a maldecir a Dios? ¿Sabes qué? Es aquí cuando sabemos si conocemos o no a Dios. No que no sientas, no que te hagas que no sientes y que no te duele, no, sino en medio del dolor, como Job, en medio de la incertidumbre, como María, en medio del miedo, ¿verdad? Es cuando conocemos lo que es Dios en nuestra vida. Y entonces alabas a Dios en medio de los problemas, de las cosas que no salen como tú quieres, de tus sueños rotos, de lo que pasa cuando tú esperabas algo y no sale como tú querías. ¿Está Dios allí? ¿Está Dios en control de las cosas? ¿Está Dios en medio de estos problemas? María no sabía lo que iba a pasar. Ella no conocía la historia completa como nosotros. Ella no sabía que su prometido la iba a aceptar o no, que él también, Dios estaba trabajando con él, pero ella sabía que él era su Señor y lo alaba. Hacer la voluntad de Dios primero que mis circunstancias, alabar a Dios primero que mis problemas. Esa es la correcta perspectiva y lo hace María. ¿Qué más sabe María? Dice, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No solamente lo alaba, sino dice, mi espíritu está lleno de gozo. Mi espíritu se regocija en Dios. ¿Pero por qué? Porque lo reconoce como su Salvador. Y es aquí, mis queridas amigas, donde debemos de entender que en toda esta oración, María nunca se alaba a ella misma. Ella no se alaba por ser escogida como la madre de Jesús. Ella alaba a Dios y lo que va a hacer a través de ella. Y ella dice algo súper importante. Ella dice, mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Un Salvador. ¿Por qué ella sabía que necesitaba un Salvador? Porque conocía su condición pecadora, como tú y como yo. Porque sabía que sin un Salvador no tenemos esperanza. Ella sabía y ella tenía esa necesidad de un Salvador. Y querida amiga, si ella necesitaba un Salvador con estas características, este carácter, esta humildad, esta sabiduría de Dios, tú y yo con mayor razón. Tú y yo con mayor razón necesitamos de un Salvador, necesitamos de Cristo. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque sin Dios estamos perdidas en nuestros pecados. Esta oración de María es uno de los rezos católicos más famosos y lo increíble es que se usa para exaltar a María cuando María nunca tuvo esa intención. En ningún momento del cántico María se exalta a ella misma, ella exalta a Dios y exalta a su Salvador, se regocija en Dios. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, como digo en la Biblia católica dice la bajeza de su esclava. Eso dice, véanlo, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Ella reconoce su lugar ante Dios. ¿Y saben qué? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el problema más grave del hombre es el orgullo. Es pensar
que yo soy mi Dios, que yo puedo decidir mi futuro, que yo puedo decidir quién vive, quién muere y todas las cosas que me rodean. Y por eso está enojado el hombre, por eso está tan frustrado en estos momentos, porque no podemos controlar un virus. Qué triste que sigamos sin entender que necesitamos a Dios y que la soberanía de Dios es mayor que mi orgullo. Pero María entendía perfectamente, yo soy así, yo soy pequeñita, yo soy una esclava, yo soy una sierva, Dios ha visto mi bajeza. Y queridas amigas, hasta que no entendamos nuestra bajeza, nuestro pecado, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotras mismas, no podemos conocer a Dios. No le vamos a conocer, porque entonces nosotros somos nuestro Dios. No entendemos que necesitamos a Dios. Ella se asume como sierva, lo cual era lo cual es una locura para nosotros, como ya dije, ¿verdad? Una mujer que se respeta nunca es esclava, una mujer que se respeta nunca es sierva, una mujer que se respeta nunca sirve a otros. Yo estoy para que me sirvan. Esa es la filosofía de nuestro mundo ahora. Porque vemos el servir como algo que desagrada, algo que nos rebaja, algo que nos cuesta demasiado. Es algo muy triste. María dice, yo soy una sierva del Señor, yo soy una esclava del Señor. Nunca aprenderemos a amar como Dios quiere que lo hagamos y nunca aprenderemos a servir sacrificialmente como Dios quiere que lo hagamos si seguimos albergando orgullo en nuestro corazón. Alguien abrió mis ojos, ¿verdad?, de una manera muy cruel hace poco tiempo, cuando me hizo un comentario, ¿verdad?, del cual yo me enteré, que me dijo que pensaba que yo era esclava de mi marido y que sufría mucho porque yo le cocinaba y porque yo le servía. Y me quedé así diciendo, o sea, ¿qué? Yo no me quejo, yo nunca me he quejado con ella. ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué? Es más, yo hace tiempo que no me cuesta servir a mi esposo, ¿verdad? Un tiempo me costó, para serle sincera, ¿verdad? Llevamos 32 años de casados, gloria a Dios, no por nuestro esfuerzo, es por el Señor, ¿verdad?, que ha estado con nosotros, pero un tiempo me costó trabajo servirle, pero hace tiempo que yo ya dije, Señor, si yo tengo que servir a mi esposo, es porque es para ti. Y todo lo que hago es para Dios y de beneficio para mi esposo, claro, y para mis hijos y para otras personas. Pero yo ya no tengo problema con eso. Pero que otra persona te diga que piensa que tú eres una esclava de tu esposo es muy fuerte. Te hace cuestionar cosas. Eso me lo dijeron y me hace pensar en lo que piensa el mundo, que lo que dice Dios de que tú sirvas lo ve como algo feo, como algo denigrante, como un problema, como algo que te quita valor. ¿Por qué? Porque están todas las cosas al revés, porque están todos los valores cambiados. Es algo muy triste, amigas, es algo muy triste. Entonces ella reconoce su lugar, acepta la voluntad de Dios. Versículo 49, fíjense cómo habla de Dios. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Ella conoce a Dios. No dice a Dios que es poderoso, no, dice al poderoso. O sea, Él es el poderoso, Él es el poder, Él es el que tiene el poder, Él es el poderoso, pero también Él es santo. Dios es santo. Dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. ¿Y a qué nos referimos con santo? ¿A alguien que no hace nada, que no se mueve, que no ve nada, que nunca se relaciona con nadie porque le van a hacer pecar? No, eso no es. Es que tú, dentro del mundo en que estás viviendo, dentro de esta ideología donde todo lo que te dicen es en contra de la voluntad de Dios, ahí te paras firme y dices, yo amo a Dios, yo amo a Dios y no hago esto porque Dios es santo. No por mí, no porque yo soy buena, no porque yo soy mejor que ustedes, no, es porque Dios es santo.
Y es otra perspectiva completamente diferente. Dios es santo, Dios es poderoso y ella lo sabía. ¿No es maravilloso? ¿No es maravillosa la sabiduría de esta mujer? Dice versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que le tememos. Dios tiene misericordia para con nosotros. María conoce su misericordia, sabe la historia de su pueblo, cómo Dios se ha mostrado de generación en generación, cómo Dios es eterno, cómo Dios es constante, cómo Dios es fiel. ¿Conoces tú la misericordia de Dios? ¿Has palpado la misericordia de Dios? ¿Has visto la misericordia de Dios en tu vida? A lo mejor la tienes, pero no la reconoces. ¿Piensas que es porque tú eres buena? ¿Piensas que porque tienes buena suerte? ¿Piensas que es por tus méritos? Pero María dice, es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Es la misericordia de Dios que nos perdona. Es la misericordia de Dios que nos restaura. Es la misericordia de Dios que nos sana. Es por la misericordia de Dios. Tú la conoces, la vives, la pruebas. Es maravilloso entender que nada de lo que tenemos merecemos, pero Dios nos ve con misericordia. María encontró gracia delante de Dios. No era porque ella era perfecta. Nosotros no somos perfectas. Es más, de hecho, porque somos imperfectas y porque somos pecadoras, es que necesitamos de la misericordia de Dios. Es porque entendemos que somos nada sin Él y entonces lo necesitamos. Eso es conocimiento para tu vida práctica. Versículos 51 y 52, reconoce ella que Dios es soberano. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Es chistoso pensar, es triste ver, ¿verdad? Que cuando llega un hombre al poder, como un presidente, como un rey, como alguien, a veces hasta en una compañía o en un puesto de trabajo que digamos es insignificante, alguien llega al poder, inmediatamente se ensoberbece y piensa que Él es el soberano, que Él decide, que Él tiene el poder, que Él puede decidir y hacer como Él quiera, cuando Dios le puede quitar la vida en un segundo, cuando Dios le puede quitar de ahí como nada. Pero no entendemos. El orgullo nos ciega y Dios es soberano. Dios es soberano y ella reconoce, esto ha visto mi pueblo, Dios ha puesto reyes y ha quitado reyes y en todo ese tiempo hemos visto la misericordia de Dios, pero Dios es el que lo hace. Dios exalta a los humildes. Versículo número 53 dice así, déjenme tomar un poco de agua. Versículo número 53 dice así, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Por qué me llamó tanto la atención este versículo? Lo voy a cambiar para nosotras, dice así, a las hambrientas colmó de bienes y a las ricas mandó vacías. ¿Saben qué? La Biblia enseña esto, que cuando tú tienes hambre de conocer a Dios, hambre de probar esa misericordia de Dios, hambre de veras vivir en Cristo y de conocer el amor de Dios en tu vida, Él te colma. Y no estoy hablando de bienes materiales, aunque Dios también nos promete que nunca va a faltar el pan en nuestras mesas. Pero eso no es lo que estoy diciendo o el énfasis que quiero hacer. Lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes hambre de conocer a Dios, Él te colma. Te colma de bendiciones, te colma de esa sabiduría de su palabra, te habla a través de su palabra, te dice versículos que tocan tu corazón, que consuelan tu corazón, que abren tus ojos. Dios da ese alimento a las que tenemos hambre de Él. Pero si tú eres rica, si tú crees que tienes todo, si tú crees que no necesitas de Dios, si tienes todo para estar cómoda,
¿para qué le vas a buscar? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo quieres en tu vida? ¿Para qué buscas el leer su palabra y que Él te hable a través de ella? Tú tienes todo. Eres rica, pero estás vacía. ¿No es tremenda la palabra de Dios? ¿No es tremenda la palabra de Dios? A las hambrientas colma de bienes, pero a las ricas envía vacías. ¿Qué eres tú? Eres una mujer que está hambrienta de Dios, que te has dado cuenta que todas estas cosas que están pasando te han hecho buscar a Dios. Tienes hambre de Dios. Dios no te va a enviar vacía. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Siguiente versículo. Conoce, el versículo 55, conoce que la palabra de Dios se cumple. Y lo hemos visto, ¿verdad? Cómo ella habla de cómo Dios con su pueblo hizo tal y tal cosa. Fíjense el versículo 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella sabía la historia del pueblo de Israel. Ella sabía que Dios había hecho una promesa en el Génesis, ¿verdad? Con Abraham, de que iba a establecer esta descendencia y que iba a salvar, que iba a venir el Mesías, que iba a establecer su reino. Y diría uno, pero había pasado tanto tiempo, tenía tantas razones para dudar, tantas cosas de decir, no, Dios está tardando mucho, Dios no ha contestado, Dios, yo ya oré y no veo la respuesta, Dios, estoy orando por mi hijo que está en una adicción, llevo un año con un día orando y no veo que tú contestes, estoy orando por este marido necio que me diste y ya oré 3 veces y no veo que cambie, y etcétera, etcétera, etcétera. Pensamos que las promesas de Dios no se cumplen y que nos urge que nos responda y no vemos para cuándo. Pero María sabía de esta promesa que había hecho Dios tantos años antes, y cuando el ángel viene y le dice, eres tú la elegida, eres tú esa mujer que va a ser madre de Jesús. Imagínense, dice, este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Después de 400 años de silencio, Dios me ha visto a mí con gracia. El conocimiento de Dios y su palabra en esta joven mujer hace que ella acepte la voluntad de Dios para su vida. Y no solo eso, sino que la acepta de una manera humilde, la acepta con un corazón gozoso, con un corazón dispuesto, una mujer valiente que ama a Dios y que lo conoce. Esa es sabiduría práctica para tu vida y para mi vida. Entonces, si María no estaba en el sistema religioso de su tiempo, si María no vemos a sus padres allí, ¿cómo es que María supo todo esto de Dios? Bueno, te puedo decir algo. María sí tenía el Antiguo Testamento, tenía la ley, ¿no? Porque acuérdense que el pueblo de Israel tenía que repetir a los hijos la ley, ¿verdad? Tenía el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, tenía esos libros. Tenía el libro de Job, ¿verdad? Lo que leímos en Job lo tenía ella. También tenía todos los salmos. Algo que me llama la atención, que muchas de las frases que ella usa las podemos encontrar también en los salmos. Ella conocía a ese Dios de los salmos. Ella lo sabía de memoria, probablemente los cantaba. Ella conocía la historia de su pueblo. ¿Cómo lo sabía? A través de la gente que se las platicaba. De los abuelos platicando a los hijos, de las madres platicando a los hijos. Tan importante que es pasar la enseñanza a nuestros hijos de boca en boca, de que le digamos, mira, esto es lo que hizo Dios aquí por mí, esto era yo y Dios me ha cambiado así. Mira, a veces queremos engañarnos y aparentar delante de nuestros hijos que todos somos perfección, cuando no entendemos. Escúchenme, a las que tienen adolescentes, a los que tienen hijos jóvenes, a veces tenemos que decirles a nuestros hijos nuestras luchas, para que ellos entiendan, mira hijo, Dios ha hecho esto en mi vida, Dios me ha rescatado de esta forma, yo era así, pero ve ahora. Y por eso te doy este consejo, porque quiero que tú veas a Dios de manera diferente. La historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra familia es diferente.
¿verdad? No aparentes cosas que no son. Di la verdad para que tus hijos sepan lo que Dios ha hecho en tu vida. Las historias de mujeres también, ¿verdad? Las mujeres en aquel tiempo que iban juntas al pozo por agua, que cosían juntas, que cocinaban juntas, que trabajaban juntas en el campo. ¿De qué creen que hablaban esas mujeres? ¿Puros chismes? No, ¿verdad? Pareciera pareciera que nosotras podemos hacer eso fácilmente, pero también podríamos tomar la palabra de Dios y hablarla, entender la palabra de Dios y compartirla, hablar de los testimonios de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, del trato que Dios tiene para con nosotros, memorizarnos versículos. Yo creo que María aprendió de todas estas formas. Pero ¿saben qué? ¿Qué acerca de nosotros? ¿Cómo aprendemos nosotras? Y miren, puse esto hasta arriba, ¿verdad? Porque es el símbolo de prohibición. Nosotros no tenemos quien nos prohíba. Tenemos aquí la palabra de Dios. En algunos países todavía está prohibida la Biblia, nosotros no. Nosotros podemos tenerla, abrirla, tenerla en nuestro celular, tenerla en nuestra computadora, tenerla aquí en la mano, escucharla como audiolibro. Tenemos todas estas opciones. Nadie nos prohíbe conocer a Dios. Tenemos la Biblia, tenemos a la mano la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos recuerda, que nos habla, que nos redarguye. Tenemos a nuestra iglesia, aunque muchas menosprecian su iglesia, ¿verdad? Y critican a su iglesia, pero tu iglesia es un baluarte de la verdad. Qué bendición tener una iglesia que predica la sana doctrina, un predicador que se interesa, un pastor que ama a sus ovejas. Qué bendición tenerla, pero hay mujeres que menosprecian eso. Y dicen, ay, es que esto, es que el otro, y ven todo lo malo. No lo ven como una fuente de conocimiento de Dios. Tenemos mujeres piadosas que han pasado por cosas que nosotros hemos pasado y a las cuales les podemos pedir consejo. ¡Qué bendición! Todo esto tenemos para conocer a Dios. ¿Sabes qué? Si tú no conoces a Dios es porque no quieres. No hay más. Si ni siquiera te conectas a las reuniones de tu iglesia, no estás queriendo conocer a Dios. ¿Qué oportunidades y espacios estás aprovechando para aprender la palabra de Dios? ¿Lees? ¿Te expones al estudio? ¿O te cuesta trabajo siquiera conectarte? Vienen los problemas y no conoces un versículo que hable de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, de cómo te puede ayudar. Te ruego, amiga, es hora de que te apliques a leer la palabra de Dios, a estudiarla. No hay más. O eres mujer de la palabra de Dios, o eres una mujer que no le interesa la palabra de Dios. O conoces a Dios, o no lo conoces. Y si estás en medio creyendo que lo conoces, pero cuando viene todo eso no sabes qué hacer, entonces no lo conoces. Entonces estás viviendo una vida religiosa. Tienes el conocimiento acá, pero no lo tienes en tu vida, no lo tienes en tu corazón. Por último, tenemos que regresar a nuestra base. ¿A quién vino? ¿Quién iba a ser el instrumento para traer a Jesús al mundo? María. Pero María reconoce que ese Salvador era mucho más importante que ella. Ese Salvador era algo que ella necesitaba. Y Jesús mismo dijo en este versículo, si vosotros, y aquí hablando del crecimiento y del conocimiento, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, pero tenemos que conocer a Jesús. Y conocemos a Jesús a través de la palabra de Dios. No puede estar separado. No puedo decir yo creo en Cristo, pero nunca abro mi Biblia. No puedo decir yo creo en Dios, pero no sé cómo es, no sé qué dice la Biblia acerca de Él. ¿Cómo vas a conocerlo entonces? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. Jesús es la verdad. Adora a Jesús, busca a Jesús. Tienes hambre, ve a Dios. Él va a satisfacer esa hambre de conocimiento. Tienes dudas, ve a Dios. Él va a satisfacer las respuestas. No andes buscando en otro lado, ve a Dios. Ese es el tipo de conocimiento que debemos de tener como mujeres de Dios. Vamos a orar. Señor, eres bueno, Padre. Gracias por estas mujeres que tú dejaste en tu palabra para que aprendamos de ellas, Señor. Gracias por tu palabra hermosa que nos enseña y nos lleva a reconocer que sin ti no somos nada, Señor. No somos nada sin ti. Y que dependemos de tu gracia, de tu misericordia, de tu salvación, para tener sabiduría para la vida, para tener conocimiento para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Ayuda esta hambre que tenemos, Señor. Incrementa esta hambre para que mis hermanas, mis amigas que no tienen deseo de leer su palabra, que les des tú esa hambre, esa carga por buscarte, Señor, para que las llenes de bendiciones, para que las llenes de alimento espiritual, Señor, para que nos hagas crecer en ti, para que nos lleves, Señor, a ser esas mujeres que tú quieres. Te alabamos, mi Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarse, que Dios les bendiga.